presentación. Voy a poner en modo presentación la diapositiva. Ya está. Ya está. Ahora sí. Vamos a comenzar. A ver, les decía que estamos en este reto de afrontar este concurso de nombramiento ahora. Seguramente muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de haber participado en concursos anteriores, otros de repente su primera experiencia. Entonces, esto demanda pues de tener mucha preparación, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho seguimiento para poder empoderarse de todo lo que este nombramiento amerita. En ese sentido, vamos a empezar con lo referido al desarrollo de las competencias y las capacidades del área de ciencia y tecnología, orientado pues a este concurso de nombramiento. Entonces, creo que un punto de partida para todos nosotros que estamos empezando a prepararnos ahora para el nombramiento, es conocer el temario. Entonces he estado revisando la página del Ministerio de Educación y bueno, yo también he tenido la oportunidad de pasar varias veces por concursos y este último que he observado del 2021 es este temario que se tiene, que en realidad es bastante amplio y es el punto de partida para ustedes, estimados colegas. Primero revisar qué piden. No se escucha. Sí, maestra Juliana, ¿puede activar su audio? Y ya, ¿ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya, perdóneme. Muy bien, le voy a agradecer que me dé las alertas. En ese sentido tenemos acá, mira, un grupo de temario que se relaciona a los principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica y que en realidad este temario es común para todas las especialidades, para todas las áreas, que nos piden pues conocer desde los principios de la educación hasta las características de los estudiantes con quienes trabajamos. Entonces, implica también tener conocimiento sobre estos enfoques del aprendizaje, el cuantitativismo, el enfoque por competencias, los enfoques de las áreas, los enfoques transversales del currículo nacional, ¿no? Y otros procesos del aprendizaje, como el recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo, demandas cognitivas, la retroalimentación, en fin. Son varios contenidos temáticos relacionados a lo que son los enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Entonces creo que todos los docentes debemos tener este conocimiento y lo debemos estar poniendo en práctica en nuestra tarea diaria. Y otro temario que ya está más ligado a nuestra especialidad es lo referido al conocimiento didáctico para favorecer la indagación mediante métodos científicos. Y como ustedes pueden ver, en este temario está bastante orientado a lo que es una de las competencias, ¿no? La competencia de indaga. Entonces, acá nos hablan sobre la indagación científica, sus características, la ética en la indagación, la delimitación de las situaciones problemáticas para hacer indagación, identificación de variables, formulación de hipótesis, diseños de estrategias de indagación, identificación de materiales e instrumentos, en fin, es todo el procedimiento para hacer la indagación propiamente dicha. Entonces, acá hay bastante contenido que hay que desarrollar, pero sobre todo que hay que ir aplicando en nuestras sesiones diarias. Esta parte del temario, como les digo, está relacionado a la competencia indaga. Y esta otra parte del temario está relacionado a la competencia diseño, ¿no? Que está referido pues a
al conocimiento didáctico para favorecer la construcción y la elaboración de soluciones tecnológicas, desde la caracterización, desde el diseño, los beneficios que tiene este diseño, los materiales que se va a seleccionar, la evaluación y la comunicación de la eficiencia y confiabilidad de este diseño. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos temarios que están orientados a estas dos competencias, la de diseña y la de indaga. Y también tenemos, y este es el más amplio realmente, bastante complejo, no es muy demandante el temario que nos pone el Ministerio de Educación. Entonces tenemos acá lo referido al conocimiento didáctico para favorecer la explicación del mundo físico basado en conocimientos científicos sobre, y acá tenemos, materia y energía. Miren, colegas, el listado de temas que nos ponen aquí referido a materia y energía, desde las magnitudes fundamentales, derivadas, etcétera, etcétera, la teoría atómica, los modelos cuánticos, los enlaces químicos, la materia, su teoría cinética, las reacciones químicas, los fenómenos nucleares, radioactividad, soluciones, cinemática, movimiento y sus leyes, ¿no? Trabajo y energía, termodinámica, electricidad. Maestra, si puede activar su audio, por favor. Creo que al silenciar usted, me está silenciando también a mí. Bueno, Sí. está bien que me pase la voz. Listo. Ahí está, colegas. Ahora, ¿cuándo terminaremos de aprender todo esto? Esa es una buena pregunta. Creo que cotidianamente en nuestro trabajo, de nuestras sesiones, debemos estar poniendo en práctica sobre este manejo disciplinar en el trabajo con los estudiantes. Ahora, también tenemos temáticas relacionadas a los mecanismos de los seres vivos, y acá tiene que ver mucho con la biología, ¿no? De los niveles de organización, el tema del ADN, el ARN, ¿no? Las biomoléculas, la célula, el metabolismo celular, sus fases, la reproducción, la mutación, la genética, la biotecnología y las funciones de los seres vivos. Acá al parecer se ve un poco más corto, pero aún así son temas bastante complejos. Y también tenemos la parte de biodiversidad, tierra y energía, referidos a las teorías del origen de la vida, la evolución, los restos fósiles, la biosfera, la diversidad de seres vivos, el hombre y el medio ambiente, la teoría del origen y evolución del universo y las características de la Tierra, ¿no? Todo lo relacionado a este campo de la biodiversidad, tierra y universo. Bueno, uno lo ve y dice, ay, 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 ¿cómo vamos a hacer para manejar todo esto? Pero felizmente nosotros venimos trabajando en las aulas y seguramente estamos tomando varios de estos contenidos que le dan soporte al trabajo que estamos haciendo con ellos cuando realizamos indagaciones o elaboramos soluciones tecnológicas. Entonces creo yo, colegas, una sugerencia es que empecemos a mirar todo este contenido temático que nos está poniendo como reto para el concurso, ¿no? Desde el manejo de la competencia indaga, diseña, la competencia explica, ¿no? Porque esta última parte está relacionada con la competencia explica, y tratemos de ir repasando. Sabemos bien que conocer todo esto es bastante complejo, seguramente no lo manejamos todos, pero será momento de revisar aquellos aspectos que tal vez nos falta profundizar. Bien, entonces, dicho esto, ¿por dónde empezamos? Pues para prepararnos para el nombramiento. Sabemos que esta prueba se va a dar en diciembre, y de acá a diciembre pues, ya nos falta mucho. Entonces hay que empezar a ponernos metas, ponernos tramos, ¿sí? Logrando abarcar estos contenidos. Y creo que el punto de partida, colegas, es conocer nuestra área. ¿A qué se refiere nuestra área? ¿Cuál es su propósito del área? Entonces vamos a ver que este propósito va a ser respondido en función a las tendencias sociales que estamos viviendo actualmente. Y conocido para nosotros es este tema de la aceleración de la producción de la información. Sabemos que diariamente se produce gran cantidad de información que está allí en la red, está en la web, está en el internet, y que nosotros podemos tener acceso, o que también nos llegan mucha de esta información ahora a través del WhatsApp, por ejemplo. Entonces, esta aceleración tan masiva de la información es una de las tendencias que se está dando actualmente. Otro tipo de
tendencias es el surgimiento de nuevos tipos de trabajo. Ya muchos de los trabajos que practicábamos años atrás se están quedando obsoletos, y ahora vienen nuevas retos, nuevas formas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Este trabajo que ahora tiene que ver con el desarrollo de los software, porque estamos en el mundo de la tecnología y se necesita manejar nuevos software para los diferentes trabajos, analistas de Big Data, ¿no? Ya que tenemos tanta información, se necesita personas que analicen e interpreten estos datos, especialistas en ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Hacemos tantas transacciones comerciales a través del Internet y se necesita pues que las personas se preparen en este campo. Expertos en energías renovables, sabemos que estamos transitando desde de las energías a partir de restos fósiles o combustibles fósiles para pasar a las energías renovables. Entonces están surgiendo nuevos tipos de trabajo, se necesita que las personas se preparen para estos nuevos tipos de trabajo. Esa es una de las tendencias que nos tiene que hacer pensar cuál es el propósito del área de ciencia y tecnología. Del mismo modo, el uso masivo de la tecnología, la innovación que permanentemente se está dando en este campo. Nada más ahora veamos cuán necesario es para nosotros el uso de los celulares, el uso de estas tecnologías que nos permiten hacer reuniones virtuales. También el trabajo, se requiere que el trabajo que se dé entre las personas se dé de manera colectiva, es decir, ya no puedes trabajar tú solo, necesitas trabajar en equipo o con un colectivo, porque de esa manera se tienen mejores resultados, se afrontan mejores los retos. Y también se necesita poner en marcha innovaciones para resolver los problemas que cotidianamente se están presentando. Entonces, ante estas tendencias, uno tiene que preguntarse cuál es el propósito de las áreas, no solamente de ciencia y tecnología, sino de todas las áreas que se desarrollan en la educación básica. Entonces, pero básicamente en nuestra área sabemos que la ciencia y la tecnología siempre va a estar presente o está presente en todos los contextos de nuestra actividad humana y ocupa un lugar importantísimo. Nadie puede decir ahora que no necesita de la ciencia y la tecnología. Es la ciencia y la tecnología que nos está permitiendo salir, por ejemplo, de esta pandemia que estamos viviendo, hemos vivido desde 2 años hacia atrás. Por eso es que nuestra área cobra bastante relevancia. Ciencia y tecnología lo que busca es que ante estas tendencias sociales se formen ciudadanos capaces de cuestionarse de lo que está pasando en su entorno y que ante ese cuestionamiento se encaminen a la búsqueda de información y de información confiable. Sabemos que estamos rodeados de las noticias falsas, ¿no? Entonces se necesita que el ciudadano sepa identificar cuál es esa información confiable y que a partir de esa búsqueda, de ese encuentro, de esa información, la sepa sistematizar, analizar y explicar. Eso es lo que busca y ese es el propósito de nuestra área también, que nuestros estudiantes sean capaces de cuestionarse, que busquen una información para responder a sus preguntas y que esa información la sepan identificar de fuentes confiables, analizarlas, explicarlas para ponerlas en práctica en su vida cotidiana. Se necesita también que las personas sepan tomar decisiones fundamentadas en base científica, con conocimiento científico, y que sepan cuál es la implicancia social y ambiental de esas decisiones que van tomando. Que también se busca que usar el conocimiento científico para aprender constantemente sobre los fenómenos que nos están rodeando. Algo importante es que se busca que los ciudadanos estén alfabetizados en ciencia y tecnología, que sepan comprender los conceptos, las leyes, las teorías que nos da la ciencia y que las pongan en práctica en la vida cotidiana. Y también que sean capaces de asumir una posición crítica sobre los alcances y de los límites que tiene la ciencia y la tecnología, sus métodos, sus implicancias, tanto en lo social, en lo ambiental, en lo cultural y en lo ético. Como pueden ver, estimados colegas, tenemos una gran responsabilidad nosotros como docentes del área de ciencia y tecnología. Ante las tendencias sociales que estamos viviendo, se requiere dar un giro en nuestro modo de enseñanza y siempre orientado a que nuestros estudiantes tengan pues estas características o cumplan estos perfiles para poder afrontar estas tendencias. Ahora, sabemos bien que todas las áreas tienen sus enfoques y en el caso nuestro, el enfoque que sustenta nuestra área es el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica.
Y justamente este enfoque está refrendado en los documentos que ya nos ha emitido el Ministerio de Educación. Y uno de ellos es el currículo nacional. Sabemos que en el currículo nacional está establecido el perfil de egreso, ¿no? Con estos 11 aprendizajes que más o menos representan la visión común e integral que tenemos de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes a lo largo de la educación básica. Entonces, dentro de estos 11 aprendizajes hay uno de ellos que está referido a nuestra área, a nuestro enfoque, que es que el estudiante indague y comprenda el mundo artificial utilizando conocimientos científicos, ¿sí? En diálogo con saberes locales para mejorar la vida y cuidando la naturaleza. Como podemos ver, en el perfil, en el currículo nacional lo que se sintetiza es la intención del sistema educativo. Y como mirada común que debemos tener todos es que los estudiantes al egresar la educación básica cumplan este perfil y que dentro de ese perfil se considera esto, ¿no? De que el estudiante sepa indagar, que sepa comprender el mundo que le rodea, pero que lo haga a través del uso de los conocimientos científicos y que esos conocimientos puedan también dialogar con los saberes locales que se tienen en sus contextos. Entonces, de ahí partimos. También sabemos que hay un documento que nos rige a cada uno de nosotros, que es el Programa Curricular de Educación Secundaria, ¿no? Que se aprobó en el 2016 mediante esta RBM 649. Y aquí nos dice este programa que el marco teórico y metodológico que va a orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencia y tecnología corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Esto sustentado en que el estudiante construya su conocimiento de manera activa, partiendo desde la curiosidad, desde la observación y desde el cuestionamiento. Entonces partimos desde este punto, colegas. El enfoque de nuestra área es uno solo, no son varios enfoques, es uno solo que está integrado en un enfoque de indagación, alfabetización científica y tecnológica. Ahora, es importante que entendamos qué es esto de la indagación científica, porque muchas de las preguntas que nos plantean en el examen está impregnado de este enfoque, ¿no? De entender qué significa indagar. Y entonces, según los documentos que nos ha emitido el Ministerio de Educación, como les decía en esta resolución ministerial 849, que es el programa curricular de secundaria, de primaria y de inicial también, tienen la misma numeración, indica que la indagación científica es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia. Ojo, conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia. Y acá se refiere pues al trabajo que hacen los científicos para poder encontrar respuestas a muchos problemas, para poder darnos nuevos conocimientos. Esos procedimientos lo que se quiere es que el estudiante las aprenda y las recree en su ámbito escolar, para que utilizando esos procedimientos puedan construir y reconstruir sus conocimientos. Se busca que los estudiantes aprendan a plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos que les rodean, sobre la estructura dinámica del mundo físico, y que movilicen sus ideas para proponer hipótesis y acciones que le permitan obtener, registrar y analizar información. Es lo que estamos hablando del plan de indagación, ¿no? Y que luego comparen esa información que están obteniendo producto de la indagación con sus explicaciones y también estructuren nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Lo que se busca finalmente es que el estudiante entienda que la ciencia es tanto un proceso como un producto que construye el ser humano en colectivo. A esto es lo que llamamos indagación y es lo que nos dice el Ministerio de Educación en el programa curricular. Pero también por otras partes hay otros investigadores que también dan su propia definición, como es el caso de Winship, en el que nos dice que la indagación es un proceso en el cual se plantean preguntas acerca del mundo, se generan hipótesis, se diseñan una investigación, se colecta y analizan datos con el objeto de encontrar una solución a un problema. Entonces, en síntesis, te da una ruta, ¿no? De qué es lo que debe hacer la persona que indaga para poder encontrarle respuesta a sus preguntas. Parte desde el punto de plantearse una pregunta y encaminar todo un proceso para encontrarle una respuesta utilizando los procedimientos de la ciencia. Por otro lado, la alfabetización científica tiene que ver con
todos los conocimientos que la persona se tiene que apropiar, pero esos conocimientos que nos da la ciencia, ¿no? Las teorías, las leyes, los principios. Entonces, alfabetizar científicamente implica que el estudiante sea capaz de apropiarse de esos conocimientos y que las sepa usar, y que estos conocimientos las pueda obtener de fuentes fiables y confiables, que también ponga en práctica sus habilidades y sus procedimientos y sus valores para explicar el mundo. Y básicamente yo lo sintetizaría que la alfabetización científica es esa capacidad que tiene la persona para poder apropiarse de todos los conocimientos que nos da la ciencia y poder utilizarla para explicar las situaciones que vive cada día y para ir tomando decisiones en base de estos conocimientos científicos que va a manejar. Entonces, cada acción que nosotros vivimos en la cotidianidad, estimados colegas, tiene una explicación desde el lado científico. Si no manejamos esos conceptos, probablemente las decisiones que tomemos vayan a ser equivocadas. Nada más miremos en este ámbito que hemos vivido de la pandemia, cuánta información nos ha llegado que ha sido falsa y que nosotros no hemos manejado esa información científica y nos ha hecho tomar decisiones equivocadas, como por ejemplo ponernos a colocarnos la vacuna o tomar uno que otro medicamento, porque solo alguien lo dijo o lo difundió, y al nosotros no tener esos conocimientos científicos es que vamos tomando decisiones equivocadas. Por eso es importante que los estudiantes y la comunidad en general manejen por lo menos la información básica que les dé explicación a lo que cotidianamente vive. En cuanto a la alfabetización tecnológica, bueno, así como debemos manejar conocimientos, leyes, teorías, principios, conceptos, etcétera, también es necesario que sepamos usar y operar todos los dispositivos tecnológicos que nos da, que se está dando en la actualidad, ¿no? Con la ayuda de la ciencia. Sabemos que la ciencia y la tecnología siempre van de la mano. Uno avanza y el otro avanza y así sucesivamente se van eh, ambos impulsando. Y todos estos dispositivos o recursos tecnológicos que nos dan, hay que saber utilizarlos. Y si no, vamos a tener dificultades. Nada más recuerden cuando empezamos la virtualidad, cuánta dificultad teníamos de utilizar el Zoom, por ejemplo. Y hasta ahora lo tenemos varios de nosotros, y ahí me incluyo, ¿no? Que a veces no sabemos cómo superar alguna dificultad que se presenta cuando utilizamos estos recursos tecnológicos. Algo muy sencillo como el celular, para muchos de nosotros todavía es dificultoso saber utilizarlo o utilizarlo en su máxima potencia. Sabemos lo básico, pero hay otras cosas que existen y que nosotros ni siquiera las conocemos y las podemos utilizar. Imagínense si el común de las personas o todos los pobladores no supiéramos utilizar adecuadamente estos recursos, no estarían siendo aprovechados adecuadamente. Por eso este enfoque, estimados colegas, nuestro enfoque del área coge tres aspectos importantes, desde que las personas sepan cuestionarse, sepan plantearse preguntas y encaminarse a la búsqueda del problema, y que en ese interín utilicen los conocimientos científicos para poder explicar esas situaciones y que se ayude con el uso y la aplicación de los recursos tecnológicos. Cuán complejo es nuestro enfoque, pero también cuán trascendentes en la vida cotidiana. Por eso es importante que ustedes empiecen a entender claramente cuál es el sentido y cuál es la lógica, cuál es el propósito que tiene este enfoque de nuestra área. Por eso es que los estudiantes eh, necesitan usar el conocimiento y tecnológico en su vida cotidiana para que lo comprendan y para que entiendan también el modo de hacer y pensar de la comunidad científica, cómo es que trabajan y producen los conocimientos los científicos, cómo producen los recursos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Para proponer soluciones tecnológicas y satisfacer las necesidades que se le presentan, y también para formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida de su propia vida y también del medio ambiente, de su comunidad, del país y del planeta. A eso apunta nuestro enfoque, que esta generación que estamos formando ahora, que están pasando por nuestras aulas, sean personas que se comprometan con el cuidado de su ambiente, con el cuidado de su salud, pero todo eso sustentado en todo un procedimiento para hacer indagación en base a la aplicación de los conocimientos científicos y utilizando los recursos tecnológicos que nos provee, ¿no? la sociedad. Entonces, en esa línea, si queremos hacer una síntesis, la indagación y alfabetización científica finalmente lo que busca es que el estudiante sea el que construya su conocimiento de manera activa, con su participación activa en todas las actividades que le vamos proponiendo. Y esto tiene que partir desde la curiosidad
que tienen ellos, que todos los seres humanos tenemos la curiosidad, que lamentablemente con el pasar de los años se va perdiendo, pero que ese es el punto de partida que nosotros tenemos que rescatar en nuestros estudiantes, que también surja a partir de la observación. Debemos ser muy observadores de las cosas que nos pasan alrededor, y eso es algo que tenemos que enseñar también a nuestros estudiantes. Y esta es una habilidad importantísima, que es el cuestionamiento. Si no enseñamos a los estudiantes a cuestionarse, probablemente muchas cosas van a pasar a su alrededor y ni cuenta se van a dar. Entonces, estas habilidades son muy valiosísimas para poner en práctica este enfoque: la curiosidad, la observación y el cuestionamiento. Y lo que permite estas habilidades puestas en práctica es que el estudiante sepa interactuar con su mundo de manera sostenible, de manera respetuosa. Y además, estos enfoques permiten desarrollar habilidades del pensamiento científico, y esto significa que nuestros estudiantes sepan realizar preguntas, que sepan hipotetizar, que sepan argumentar y que sepan crear en las situaciones que se le presenten. Y finalmente, lo que se busca es formar ciudadanos críticos, creativos e investigadores. Bien, cuán potente es entonces nuestro enfoque del área. Ahora, veamos dos cosas, estimados colegas. Hablamos de indagación científica, por un lado, como enfoque, y por otro lado, como competencia. Ojo, nuestro enfoque es enfoque de la indagación científica, y una de las competencias es también la indagación. Entonces, como enfoque, ¿qué significa como enfoque? Como enfoque, como lo decía Mario Bunge, no sé si lo conocemos, este filósofo, físico, argentino, decía que el enfoque es una manera de ver las cosas o las ideas que tenemos, y en consecuencia actuamos en función a esa forma de percibir las cosas. Entonces, como enfoque, o sea, como la mirada o la forma como debemos ver nuestra área, significa la indagación, aquella idea, aquella mirada que debe orientar nuestra práctica. Es decir, cada cosa, cada acción que nosotros vamos haciendo con nuestros estudiantes debe estar enmarcado en la indagación. Es decir, en todo este proceso que les comentaba, ¿no? Desde observar, cuestionarse, hasta encontrar la respuesta a los problemas. Ese enfoque tiene que orientar nuestra práctica. Nuestras sesiones tienen que estar enmarcadas dentro de esas actividades. Por lo tanto, como enfoque, tiene que guiar nuestras actividades con el estudiante, tiene que guiar nuestras sesiones. Y como competencia, es más bien lo que el estudiante debe aprender, es una meta, es un propósito de aprendizaje, si queremos llamar. Y lo que se busca es que al desarrollar o aprender esta competencia, el estudiante maneje los procedimientos científicos, ¿no? Los procedimientos que siguen estos científicos, para que ellos comprueben sus hipótesis ante las preguntas que se plantean. Entonces, no le perdamos de vista, la indagación tiene dos frentes, ¿no? Como enfoque y como competencia. Como enfoque es el que tiene que guiar nuestro accionar cada día. Nosotros tenemos que plantearle actividades que el estudiante permanentemente esté haciendo indagación. Y como competencia tenemos que buscar que el estudiante aprenda a hacer indagación, que aprenda esas habilidades y esos procedimientos de la ciencia. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos aplicando el enfoque de indagación y alfabetización científica? A ver, les voy a poner un caso. Y vean ustedes si eso va también con las acciones que hacen cotidianamente en sus aulas. El caso 1 es un profesor que quiere trabajar el tema de los gases ideales. Entonces el profesor con sus estudiantes interactúa y les dice que el gas es un compuesto formado por partículas invisibles, y les muestra un poco de algodón húmedo en un frasco. Los estudiantes huelen y perciben la fragancia en la boca de ese frasco, y luego el profesor les muestra en un papelote la ecuación de los gases ideales, ¿no? Esa fórmula que nosotros la conocemos como pavo ratón, ¿no? Y a partir de esa ecuación, el docente resuelve ejercicios en la pizarra, y los estudiantes anotan dichos ejercicios y resuelven problemas similares reemplazando datos, ¿no? Lo que seguramente en algún momento muchos de nosotros hemos hecho, ¿no? Queremos enseñar algún concepto y nos basamos en la fórmula o en la ecuación, y a partir de eso nosotros planteamos algunos ejercicios y los estudiantes realizan ejercicios similares, ¿no? Ahora, el caso 2. En este caso, el profesor les presenta a los estudiantes una situación
relacionado a una estudiante llamada Anita que se sintió mareada en Ticlio, lo que tiene una altura mayor a 4.800 metros, y que luego mejora cuando recibe el oxígeno. Entonces, los estudiantes se preguntan por qué sucede ello y van respondiendo con los saberes previos que ellos tienen. El profesor les brinda información sobre la simulación de la atmósfera en Ticlio, están en Paita y él va simulando de la atmósfera de Ticlio y les pregunta, ¿no? ¿Cómo se distribuiría el aire que quedó en el frasco que simula la atmósfera de Ticlio? Les presenta 4 imágenes, sobre esas imágenes van haciendo las reflexiones, le va orientando a que los estudiantes hagan preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de las moléculas del aire? Y los estudiantes en equipo analizan, contrastan y explican su respuesta a la pregunta basándose en la ecuación, ¿no? Que en el caso anterior habían también puesto en práctica. A partir de eso hacen transferencias y generalizan. Entonces yo les pregunto, ¿en cuál de esos casos estamos poniendo en práctica el enfoque de indagación y alfabetización científica? Creo que a la vista está, ¿no, colegas? ¿Cuál de los casos es que nos dice que estamos aplicando el enfoque? A ver, escribamos a través del chat. Caso 2. El caso 2, maestra, exactamente. Así, a grosso modo, el caso 2. Es decir, si nosotros nos centramos a transmitir conocimientos sin encontrarle un sentido, no estamos dentro del enfoque de alfabetización e indagación científica. Se necesita que el estudiante sea el activo ente, sujeto que construya su aprendizaje, no que sea un simple ente que recibe información, ¿no? Y que el docente no sea un ente transmisor. Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, a partir del caso 1, a lo que parte el docente de un enunciado sobre los gases, hace una demostración, luego el docente presenta como una transmisión, recepción de información, ¿no? El plantear los ejercicios se lo resuelve y luego los estudiantes replican, ¿no? Reproducen ejercicios similares. No toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes y además los datos que presenta son inconexos de la realidad, no son datos muertos, digamos, no datos que simplemente se quedan ahí y con conceptos fríos, ¿no? Desconectados del ambiente. Entonces, yo revisaba una revista Cielo, seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Y acá veía un informe de la Academia Chilena en la que indica que donde se debe dar mayor énfasis del aprendizaje de la indagación debe darse en la educación superior también, pero también en la educación secundaria. Sin embargo, a partir de una investigación que hacían ciertos autores, indicaba que en la educación secundaria la formación científica del alumno ha girado tradicionalmente en torno a una enseñanza desagregada o disciplinaria del saber científico, una construcción enciclopedista, un aprendizaje memorístico de conocimientos atomizados, datos fragmentados e informaciones puntuales, con una comprensión de la ciencia descontextualizada del mundo cotidiano y de las necesidades de la vida. Este extracto que he extraído de esta revista nos da realmente una información muy preocupante, digamos hasta muy triste, que no solamente pasa acá en nuestro país, ¿no? Pasa también en Chile, pasa en muchos países, que todavía no salimos de esa educación tradicional en la que el docente era el que manejaba la información, era el transmisor de la información y que nos centrábamos principalmente en querer que los estudiantes aprendan ciertos conceptos, las traten de memorizar a veces sin entenderlas y que las reproduzcan. Si ustedes se acuerdan, o de repente muchos de ustedes son jóvenes, pero los que ya somos mayores, sabíamos que cuando tenías que responder una pregunta en un examen, tenías que responderla tal cual te había dictado el docente, que tú habías copiado en tu cuaderno. Si te faltaba una que otra palabra, incluso el docente te quitaba puntos. Y es que estábamos en un aprendizaje, una enseñanza bastante memorística de conceptos que no guardaban relación o que no le encontrábamos una utilidad en el contexto en el cual uno iba viviendo. Por eso es que la forma como se enseña en este caso uno ya no es pertinente en este contexto.
porque sería imposible que nosotros manejemos tanta información. Es más, el estudiante es capaz de encontrar la información que quisiera en el Internet. Ya no somos nosotros la única fuente de información. Se tiene que desarrollar otras habilidades y además se tiene que enseñar al estudiante a encontrarle sentido a esos conceptos que les vamos orientando para que aprendan en la escuela. Y en el caso 2, pues sí es lo ideal, ¿no? El profesor siempre inicia de una situación contextualizada que está relacionada con la cotidianidad del estudiante, en este caso la descompensación por la presión atmosférica, recoge los saberes previos, que es un punto de partida para ir construyendo el nuevo saber, y orienta que los estudiantes se hagan preguntas, ¿no? Y que ellos mismos se encaminen a la búsqueda de las respuestas. Y que los conocimientos que se va adquiriendo tienen que ser mediados por el docente, pero que sea el propio estudiante que los vaya adquiriendo a través de los procesos que va desarrollando. Bien, entonces, desde esta mirada, si ustedes ven las preguntas que nos hacen en los concursos de nombramiento, si bien es cierto, hay preguntas que están relacionadas con la competencia, explica que están referidos a recordar o aplicar algún conocimiento científico, pero en la mayoría de las casos te ponen casuísticas, en la que ese conocimiento que uno maneja tiene que ponerlo en un contexto, en una situación real y aplicarlo. Entonces, en nuestro cerebro, al momento de responder las preguntas, pues van haciendo una serie de procesos en las que tú vas a tener que relacionar el concepto que manejas con la situación que te están planteando y a partir de ahí encontrar tu respuesta. Y es importantísimo que nosotros vayamos transitando tal vez de esta forma de enseñanza del caso 1 hacia la forma de enseñanza del caso 2, porque solo haciendo cotidiano nuestro trabajo en este enfoque de la indagación es que se nos van a ir familiarizando y haciendo rutinario, haciendo natural cada uno de los procesos de la ciencia. Y ahora sí, pasemos a lo que son las competencias. Otro punto de partida para afrontar este concurso de nombramiento es el manejo de nuestras competencias. Si no le encontramos el sentido, no le entendemos el propósito, va a ser bastante complejo poder responder de manera adecuada a esas preguntas que son de muy alta demanda cognitiva, la mayoría de ellos. Y para todos nosotros es sabido cuáles son las competencias del área. Los trabajan ustedes cotidianamente. Pero ¿qué tanto los estamos poniendo en práctica como se debe? Entonces, yo creo que un punto de partida para que ustedes puedan afrontar este nombramiento es volver a revisar estas competencias, entenderlas a profundidad y trabajarlas como se debe dentro del aula. El día de hoy nosotros vamos a trabajar partecita de esta competencia y creo que ustedes al transcurrir del tiempo van a ir avanzando poco a poco porque en una hora pues no vamos a abordar la inmensidad que significa nuestra competencia, nuestra área. Sabemos que en el área son las 3 competencias, ¿no? La competencia indaga, mediante métodos científicos para construir conocimientos, la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, y la competencia explica el mundo físico basándose en los conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y sabemos bien también las competencias, las capacidades que se tiene en cada una de las competencias, ¿no? La competencia indaga con sus 5 capacidades, ¿no? Desde problematizar, diseñar estrategias, generar y registrar datos, analizarlos, evaluar y comunicar los resultados de esta indagación. Bien, lo que corresponde a la competencia diseña, de determinar una alternativa de solución, diseñar esa alternativa, implementarla, evaluar y comunicar los resultados con la implementación de esa alternativa. Y en cuanto a la competencia, explica, comprende y usa sus conocimientos sobre la materia, energía, biodiversidad, tierra y universo y evalúa las implicancias del saber y el hacer científico. Colegas, este es el punto de partida. Yo les sugiero que ustedes vayan repasando, vayan revisando, vayan leyendo a profundidad qué significa cada uno de estos. Hoy día nosotros vamos a abordar la competencia indaga, pero solo su primera capacidad. Imagínense cuán complejo es esto. Solo su primera capacidad.
que es problematiza. Las demás competencias seguramente se va a ir trabajando con nuestro transcurrir del tiempo, y hoy nos vamos a abocar a esta primera capacidad. Creo que ahí tenemos una interferencia, profesor Giancarlo. Ya está. Vamos a pedirle a Juan Carlos Magno. Por favor, silencia tu micrófono, estimado colega. Ahora sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos colegas, entonces me dice si están por ahí. Es importantísimo recordar que para el desarrollo de las competencias sabemos bien que se tienen que movilizar todas sus capacidades, ¿no? Tienen que integrarse estas capacidades, si no la competencia no va a desarrollarse. Entonces partimos ahora, creo que me va a ganar el tiempo un poquito más rápido. ¿Qué es indagar científicamente? Podemos sintetizarlo de esta manera. Indagar significa conocer los procedimientos de la ciencia, ¿no? Lo que les comentaba hace minutos atrás. Desde plantear la pregunta hasta encontrar la respuesta y presentar las conclusiones. Entonces, esto les va a permitir a los estudiantes conocer estos procedimientos, comprenderlos y utilizarlos en su cotidianidad. Y esto es visto como como la indagación como competencia. Y lo que se busca finalmente a través del uso de estos procedimientos es que el estudiante construya sus conocimientos. Por eso la competencia se llama así, ¿no? Indaga para construir conocimiento. Entonces, esto implica que se tiene que plantear preguntas sobre los fenómenos que hay en su entorno. A partir de esas preguntas se propongan hipótesis y acciones que les permita recoger información, analizar y procesar esa información y luego reflexionar sobre los procesos que está llevando a cabo en la indagación y encontrar explicaciones a la situación que están abordando. Entonces, básicamente esto es indagar. Indagar es poner en práctica los procedimientos que usan los científicos, claro, a nivel escolar, ¿no? Y esto implica partir desde el planteamiento de una pregunta, ¿no? Y hacer todo el proceso de esta indagación. Ahora, otra cosa importante, colegas, es que ustedes vuelvan a mirar la competencia en toda su plenitud, relacionando la competencia con sus capacidades, con sus desempeños y con el estándar. Esto siempre lo tenemos que estar viendo. Y ustedes seguramente lo toman cotidianamente cuando van a desarrollar sus sesiones. En lo que es esta competencia indaga, sabemos que esta competencia, como les decía, lo que va a permitir es que el estudiante utilice los procedimientos de la ciencia para construir su conocimiento a partir del desarrollo de estas 5 capacidades. Problematizar la situación, diseñar la estrategia, generar datos, analizar esos datos y evaluar y comunicar sus resultados. Entonces, si ustedes pueden ver, y acá se ha relacionado con los colores, la primera capacidad problematiza, tiene su desempeño. Es bastante sencillo mirar cómo se van integrando las capacidades y los desempeños, ¿no? Tenemos una capacidad y un desempeño prácticamente relacionado a esa capacidad. Entonces, ¿qué significa problematizar las situaciones? Es el desempeño, es el que te da la especificidad, te muestra lo específico que significa esa capacidad. ¿Qué significa formular preguntas acerca de las variables que van a influir en un hecho o un fenómeno? Selecciona aquella pregunta que puede ser indagada científicamente, plantea hipótesis en la que va a establecer relaciones de causalidad entre las variables que forman parte de esa situación y también considera las variables intervinientes en su indagación. Ahora, estos desempeños van variando según el grado, ¿no? Este es un caso de segundo grado secundaria. En primer grado, por ejemplo, no te pide que se considere las variables intervinientes. Es importante que ustedes puedan ver también esa diferencia entre los desempeños. Entonces, el estándar para este ciclo, sexto ciclo, tiene también su parte introductoria, lo relacionado a la primera capacidad, ¿no? La capacidad problematiza está en esta parte del estándar, que es indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el fenómeno identificado. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esta lámina, estimados colegas? Que las capacidades tienen relación con ciertos desempeños y con partes del estándar. Y es justamente toda esta integralidad la que tenemos que mirar.
Por lo mismo con la capacidad diseño estrategias, que implica proponer procedimientos para manipular las variables, para medir las variables, para controlar la variable interviniente, seleccionar herramientas para recoger datos y también prever las medidas de seguridad, el tiempo y los recursos que se va a utilizar en esto. En la última. Y que está relacionado con diseñar un plan de recursos de datos, observaciones o experimentos y colectar datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis, que es esta parte del estándar que le corresponde a la segunda capacidad. Y genera, me dice que no estoy compartiendo pantalla. Yo sí observo la pantalla, más bien a veces, no sé, el internet será, pueden volver a entrar y salir, pero yo sí observo. Los demás, Ya, no hay pantalla, me dicen. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Mil disculpas, estimados colegas. Pero es Buenas bueno, tardes. sí. No, está excelente. Buenas tardes. Se ve muy bien. Ay, ya, no hay problema, lo volvemos a compartir, estimados colegas. Sí, suele pasar, no tengamos un poquito de paciencia, pero sí alertas. Alertas, me dan la alerta y ahí nos vamos viendo mejor. Se alcanza a ver. Ahora sí me Gracias. dicen, por favor. sí se observa, pero más pequeño. En el anterior estaba más grande. Dije alfabetización tecnológica, ¿no? Maestra, ¿puede activar su audio por error de silenciar? Estaba silenciando a la maestra Flores. Ah, ya, está bien, Ya. sí. Gracias por compartir, por darnos la alerta. Ya está. Ok, entonces en este punto, no sé si tuvieran que hacer alguna pregunta, creo que me estoy explayando demasiado, pero si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Y esta primera clase es como una clase introductoria, estimados colegas, porque para responder a las preguntas necesitamos tener base de estos conocimientos de nuestra área. No sé si hasta acá hubiera alguna consulta. Colega Flora, tu audio, por favor. Gracias, estimada colega. Profesora, por favor, ¿podría repetir con todas esas interferencias? Se fue la hilación. Por favor. Ya, está bien, maestra. No hay ningún problema, con mucho gusto. Les decía que para poder tener un entendimiento de la integralidad de nuestra competencia indaga, es necesario mirarlo desde todos estos elementos, desde el estándar, desde sus desempeños y sus capacidades. Y toda esta información saben bien que lo encontramos en el programa curricular. Entonces, lo que se muestra en esta lámina se está distinguiendo por colores, si ustedes pueden ver, ¿no? La primera capacidad problematiza situaciones, tiene su desempeño. Y en el desempeño es donde vamos a ver con mayor especificidad qué es lo que significa o qué es lo que se busca con esa capacidad. ¿Qué implica problematizar situaciones? En el desempeño nos dice que el estudiante, ¿no? El estudiante debe formular preguntas acerca de las variables que están implícitas en un fenómeno y que además seleccione cuáles de esas preguntas son investigables, porque no todas las preguntas que le surgen al estudiante de un fenómeno van a ser indagadas científicamente. Hay algunas que solo se responden a través de la búsqueda de información en algún texto, que eso lo vamos a ver luego. ¿Qué más implica el problematizar? Que plantee hipótesis, que en esas hipótesis se vea la relación de las variables y que vea las variables o que considere o que controle las variables intervinientes. Y aquí hacía una aclaración, ¿no? Los desempeños sabemos que van en grado de progresión según el grado. En el caso de primer año de secundaria, allí no considera ver el tema de las variables intervinientes. Este es un trabajo muy menudo que debemos hacer cuando incluso hacemos nuestra planificación. Si tú vas a trabajar la capacidad problematiza, debes tener claridad qué es lo que implica problematizar. O sea, no es solo plantear un problema. Significa que a partir de un fenómeno te plantees diferentes problemas, pero de todas esas preguntas elijas una que sea investigable
y que además en esa pregunta se veía la relación entre las variables, y a partir de ello se plantean hipótesis en la que se vea la causalidad, el efecto y la causa y el efecto que se da entre las variables. ¿Ya? Y si ves esta primera capacidad, en este primer párrafo, no, en estas dos primeras líneas del estándar, está la parte que corresponde con la capacidad problematiza, ¿no? Y lo mismo con la capacidad diseña, implica proponer procedimientos, manipular variables, controlar las variables intervinientes, seleccionar herramientas, materiales, instrumentos para recoger los datos, prever los recursos, el tiempo que vas a necesitar para hacer la indagación. Y en el estándar nos habla de diseñar un plan de recojo de datos, ¿no? La capacidad genera y registra datos. ¿Qué implica esta capacidad? En el desempeño vas a encontrar que te dice que implica obtener datos, tanto cualitativos, cuantitativos, a partir de la manipulación de las variables, que se haga reajustes en el procedimiento que se aplica durante la indagación, que se organice esos datos. Y tenemos en el estándar esta parte, ¿no? Que está de rojo, analiza tendencias y relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error, los interpreta con base en conocimientos científicos. Y en cuanto a la capacidad, analiza datos e información, implica que esos datos que se han recopilado se comparen, se analicen, se busquen relaciones de causalidad, que se contrasten con los resultados, esos resultados con la hipótesis. Y acá tenemos en el estándar extracto, ¿no? Que evalúa sus conclusiones, responde a la pregunta de indagación y las comunica. Y finalmente evalúa y comunica el proceso de resultados de esa indagación, que es la última capacidad. Aquí lo que se busca es que el estudiante sustente sus conclusiones y si éstas están respondiendo a la pregunta de indagación, si los procedimientos que han utilizado son los adecuados. Y que finalmente comunique esos resultados, ¿no? Y es la última parte del estándar. Entonces, en este lado, en esta parte, estimados colegas, es donde debemos mirar y remirar para que cada actividad que planeamos en cada una de nuestras sesiones tienen coherencia con estos elementos de la competencia, ¿no? Bien, hasta aquí estamos, creo que en el tiempo, nos dijeron 1 hora. Como les decía al inicio, algo más acá que les puedo compartir de repente hoy día, si hablamos de indagación científica, hay varios tipos de indagación, ¿no? Y acá depende qué tanto es nuestra participación y qué tanto es la participación de los estudiantes. Hablamos de una indagación abierta en la que los estudiantes son los protagonistas, ¿no? Ellos son los que deciden qué problema investigar, deciden qué metodología utilizar y ellos son los que elaboran sus conclusiones. Nosotros como maestros pues solamente los vamos acompañando. En la indagación guiada ya hay cierta participación del docente. Él es el quien propone el problema de la indagación y en tanto los estudiantes determinan qué metodología van a utilizar, ¿no? Qué procedimientos van a seguir y establecen sus conclusiones. Y la indagación estructurada es donde el docente tiene mayor participación, o él propone el problema de indagación, determina los pasos que deben seguir los estudiantes, y lo único que hacen los estudiantes es elaborar sus conclusiones. Entonces, en esta línea, preguntémonos, ¿no? ¿Qué tipo de indagación estoy haciendo en mi aula? ¿La abierta, la guiada, la estructurada? ¿Cuál es la indagación más pertinente en el nivel secundario? ¿A cuál indagación debemos aspirar? Bueno, lo ideal sería la indagación abierta, pero sabemos las condiciones, las limitaciones que se tiene en el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Creo que un punto de partida para llevar o desarrollar la indagación es esta, ¿no? La indagación estructurada. Yo creo que al inicio del año empezaríamos por hacer este tipo de indagación. Yo voy proponiendo los problemas, voy indicando los procedimientos, pero debe llegar un momento en que esta pase a ser una indagación guiada. Yo inicio y luego los estudiantes siguen. ¿Y quién no aspirar a fin de año que esta sea una indagación abierta? Y seamos francos, muy pocas veces o casi nunca damos la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen este tipo de indagación. Porque sí, pues demanda bastante preparación. Y a nosotros nos exige más todavía, porque imagínense que ellos digan, queremos indagar tal problema,
y yo no tengo de repente los elementos o los conocimientos necesarios. Entonces demanda mayor esfuerzo de parte del docente, aunque no lo crea. Bien, hasta aquí, estimados colegas, que vamos a llegar el día de hoy. Tenemos más información. Creí que el tiempo me alcanzaría, pero bueno, se pasó rapidísimo. Ahora ustedes dirán, ¿y las preguntas? ¿Cuándo vienen las casuísticas? Vamos a ir paso a paso, creo yo, ¿no? Todo de a poco. Yo los invito, a partir de lo que hoy hemos conversado, a volver a mirar nuestros enfoques, a volver a mirar nuestra competencia, a leer un poco más de indagación. En la siguiente sesión vamos a hablar de la primera capacidad, como les decía, qué significa una pregunta investigable, cómo se plantea, cómo se identifica una pregunta que nos va a llevar a hacer una investigación. Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, salvo que haya alguna pregunta. Aquí alguien dice, ¿qué tipo de investigación nos pide el examen para desarrollar? En realidad, en el examen, depende de las preguntas. Yo creo que no he visto alguna pregunta que esté orientado a lo que es una indagación abierta. Generalmente nos ponen casuísticas en las que nos miden qué tanto conocimiento tenemos sobre lo que es indagación, qué tanto conocimiento sabemos sobre el planteamiento de la pregunta investigable. Ya, yo no creo que el examen esté orientado a medirnos qué tipo de indagación, sino más bien cuánto es el manejo que tengo yo sobre estos procedimientos de la indagación. Bien, hasta aquí me dijeron 1 hora, igual yo tengo también otra actividad ahorita que seguir. Llegaríamos hasta aquí, profesor Giancarlo. Carlos. Creo que nuestro organizador se ha distraído un poquito. Profesor Giancarlo, estamos llegando a la parte final. Muchas gracias por su atención a cada uno de ustedes y los felicito por estar aquí, por estar preocupándose, por su preparación. Hay todavía unos necesitos, pero creo que con este cortito tiempo que se tiene aquí, no va a ser suficiente. Demanda también de que ustedes se tracen horarios, tiempos ya particulares para que sigan profundizando de lo que hoy hemos conversado. De repente a la próxima hacer algunas preguntas para profundizar más en este tema, ¿no? Hemos hablado del enfoque de la indagación científica y de la primera competencia indaga. La siguiente sesión, que ahora la voy a coordinar con el profesor Giancarlo, ya estamos hablando propiamente de la primera capacidad que problematiza, y ya tendríamos varias casuísticas que resolver. Muy bien, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, profesor Giancarlo. Usted dirá, nos estamos despidiendo. Profesora, muchísimas gracias. ¿Podría dejarnos algún aviso en caso que tengamos un horario para poder desarrollar las casuísticas? Sí, claro. El profesor Giancarlo me imagino que se comunica con ustedes. La verdad, yo no tengo... Sí, ya, la gracias. coordinación que hace con el profesor Giancarlo. Ustedes ya seguramente les va a estar informando. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a ustedes, estimados colegas, y sigamos leyendo, ¿no? Sigamos leyendo, dándonos un tiempecito para seguir profundizando en este tema. Leamos para la próxima sesión el de problematiza, la capacidad problematiza. Muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias.